Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Erika Romero, docente de Tecnología Informática del Colegio Los Naranjos. Eh, el videotutorial que vamos a ver a continuación es para el grado noveno en el tema de circuitos eléctricos. El programa que tengo acá se llama Cocodrile Clips y es un programa que me permite hacer simulación de elementos en electrónica que son muy similares a lo que puede suceder en la vida real. ¿Listo? Entonces vamos a recordar que hay unos elementos específicos para desarrollar nuestros circuitos. Recordemos primero que un circuito eléctrico es un camino cerrado por donde va a viajar una corriente eléctrica. Así que todos nuestros circuitos deben tener un inicio y llegar a ese mismo punto inicial para que tengan un punto final, ¿cierto? Si el circuito está abierto, las cargas que vienen pasando por ese conductor, pues no van a tener por dónde andar. En el taller anterior les decía que hiciéramos semejanza con algunos elementos que conocemos, que encontramos o que sabemos que se parezcan a los circuitos eléctricos. Uno de ellos es el sistema circulatorio, ¿cierto? El sistema circulatorio está dado por las venas, el corazón y los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, que son la sangre, ¿cierto? Entonces, cuando el corazón bombea, ¿cierto? Hace que la sangre vaya por las venas. Entonces, en ese caso, el corazón sería nuestra fuente de voltaje, o sea, la que va a hacer que se empujen esos electrones, ¿cierto? Y nuestros electrones serán representados por los glóbulos rojos y blancos que viajan en nuestra sangre a través de las venas, ¿cierto? Entonces, si el corazón no bombea, pues estos glóbulos no se van a mover. Si el corazón bombea, pues estos glóbulos se van a mover. Si ustedes se dan cuenta, todas las interconexiones que tienen las venas siempre llegan a nuestro corazón, ¿cierto? A pesar de que hay algunos que pareciese que no tuvieran por dónde devolverse. Resulta que sí, todos deben devolverse después de pasar a todos los órganos para que esa sangre se esté oxigenando y esté llegando a todos nuestros órganos. Por ende, entonces, la similitud que hacemos con la corriente sería el movimiento que hacen esos glóbulos rojos por cada una de las venas. Los conductores o cables serían las venas, ¿cierto? Y la resistencia que se opone o los elementos receptores serían los órganos, ¿cierto? Si yo comparo de pronto un bombillo con los pulmones a los que debe llegarle sangre para que también hagan su función normal, entonces también sería un elemento. ¿Listo? Vamos a mirarlo entonces en nuestro programa de manera práctica. En este programa tenemos varios elementos que fueron algunos de los elementos que, o van a ser algunos de los elementos que vamos a ver en los talleres de esta semana 6, ¿cierto? Entonces, entre los elementos tenemos diferentes tipos de fuentes de energía. Tenemos baterías, eh, ya sea de corriente alterna o corriente directa. Los de corriente directa son las baterías que nosotros conocemos como pilas y le ponemos a nuestros juguetes que tienen un tiempo de duración y se acaban. La corriente alterna es esa que viene por la pared, ¿cierto? Que nosotros enchufamos y que no se acaba a menos que pues no se pague la energía y nos corten el servicio, ¿cierto? Entonces, esa energía no hay que estarla cargando constantemente, mientras que las baterías sí. ¿Listo? Entonces acá tenemos algunos tipos o elementos de baterías. En este caso voy a usar una batería normal, como las pilas que ustedes conocen de 9 voltios. En esta parte de acá tengo algunos elementos de control, ¿cierto? Que también me ayudan a que al conectarse directamente no se me vaya a explotar mi artefacto, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es ponerle un switch, ¿cierto? Un pulsador como el timbre de la casa o un interruptor como con el que prendemos la luz normalmente. ¿Listo? Entonces hay diferentes tipos de switches y de interruptores que hacen diferentes funciones. ¿Sí? Entonces voy a poner un interruptor normalito. ¿Listo? Acá en esto tengo
algunas resistencias variables. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo irlas cambiando, como por ejemplo el volumen del equipo de sonido o del radio. Si yo lo muevo, ¿se acuerdan que de pronto, si los conocen, tiene una manija para mover la capacidad de sonido? Estos en la vida real son muy parecidos a eso. Acá también tengo fotorresistencias, que son unas resistencias variables que varían teniendo en cuenta la luz del sol o alguna luz alternativa que le ponga como la de una lámpara. Entonces esto lo que hace es modificar su valor de resistencia, ya sea para que funcione un aparato o para que no, que es muy parecido a lo que hacen los paneles solares. ¿Listo? La diferencia entre los paneles solares es que ellos lo que hacen es guardar esa energía, la guardan ahí, la reservan. ¿Listo? Tenemos resistencias como las que vimos en nuestro taller, bobinas y condensadores. ¿Listo? Esas resistencias, recuerden que hay una tabla de colores para hacer el cálculo de estas, que vamos igual a hacer la explicación mucho más clara en la clase. De todos modos, los que de pronto no tengan conexión pueden hacerme preguntas, ya sea por el chat o por el correo, estaré dispuesta a resolverlas, ya que sabemos que de pronto es un poco complejo el trabajo, el desarrollo que se hace allí. Entonces, no se preocupen que para todo hay solución. ¿Listo? Y acá tenemos otros elementos activos y pasivos como los vimos allí, ¿cierto? Elementos como switches, interruptores, elementos como microchips, ya circuitos integrados que ya tienen muchos elementos, diodos y demás. En este caso voy a trabajar solamente con un bombillo, ¿listo? Este primer circuito que voy a hacer es un circuito simple, ¿listo? Aquí en este vamos a mirar cómo funciona eso del voltaje y de la corriente. Entonces, cuando yo ya tengo los elementos de mi circuito, lo que hago es que siempre con mucho cuidado voy a conectarlos. ¿Listo? Entonces acá pues me da la opción de sacar mi hilo conductor, que en la vida real sería un cablecito. Creo que ustedes ya han trabajado esto con el profe Julián, lo trabajaron en algún año anterior. ¿Listo? Entonces simplemente ya tengo pues mi circuito. Miren que esta cosita roja, este puntico rojo que se ve acá, es el voltaje que tiene mi circuito. Cuando yo ya presiono mi interruptor, que es lo que pasa cuando prendo la luz de mi casa, pues se prende el bombillo, ¿cierto? Si yo no tuviera este hilo conductor, miren qué pasa, pues se apaga. ¿Por qué? Porque recuerden que un circuito debe ser un camino cerrado. ¿Listo? Entonces voy a jugar acá con el voltaje. Acá entonces en mi voltaje puedo cambiar, variar esos valores. Por ejemplo, si yo pongo 5 voltios, quiere decir que le voy a bajar un poquito a esa fuerza que le puedo aplicar a mi circuito. Simplemente sigue funcionando. Miren que la intensidad de la corriente bajó. Miren que acá esto que se veía rojo completamente, ya no está rojo, sino que tiene una línea negra, ¿cierto? Entonces bajémosle un poquito más a ese voltaje y miremos cómo se ve. Miren que el bombillo disminuyó en la cantidad de luz que puede mostrarnos, ¿sí? Entonces, cada vez que yo le pongo más voltaje a mis elementos, pues hago que funcione o no funcione de una manera correcta. Por eso, cuando se está acabando la batería de mi juguete de pilas, de pronto de mi radio, lo que hace es que se escucha un poco más lento, que de pronto ya no tiene las mismas funciones que tiene, ¿cierto? Lo que no pasa cuando yo lo conecto a la pared. ¿Listo? Entonces vamos a intentar ponerle un voltaje un poco más alto. E inmediatamente cuando puse el voltaje en 10, miren que mi bombillo explotó, porque resulta que los elementos que yo tengo en mi circuito, siempre las personas que hacen o diseñan circuitos, pues también tienen unos elementos importantes en la aplicación de estos, ¿cierto? Entonces resulta que si yo no me fijo, ¿cierto? La capacidad que tienen los elementos, lo que puede pasar es que haya un cortocircuito porque cada elemento, un bombillo, un motor, una lámpara, una resistencia, todos esos elementos tienen una capacidad de resistir la energía que ahí está.
Y por eso entonces hablábamos nosotros de la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces la ley de Ohm lo que me permite es hacer un diseño inicial de cómo quiero que mi circuito funcione. ¿Listo? Entonces, si yo sé que la resistencia máxima que tiene mi bombillo es de 9 voltios, ¿cierto? Es para 9 voltios, pues yo no le puedo aplicar un voltaje mayor a eso. Piensen de pronto cuando ustedes le ponen baterías a algo que no tiene con esa función, lo que hace es que se quema el aparato. ¿Listo? Entonces, este de acá es un circuito simple, ¿cierto? Porque solamente tiene un objeto y un elemento de protección. ¿Listo? Ahora vamos a mirar si yo quiero que mi circuito tenga más elementos, que ya sería un circuito en serie. ¿Por qué es un circuito en serie? Porque los elementos van uno seguido del otro. Si ustedes se dan cuenta acá, cuando yo pongo los elementos, ¿cierto? Entonces primero tengo mi batería de 9 voltios. El positivo de esa batería va a ir al positivo de mi interruptor. El negativo de mi interruptor va a ir a una de las piezas, a una de las partes de mi primer bombillo. De la otra parte de mi bombillo va a ir a una de las piezas del otro bombillo y de la otra pieza de ese bombillo va a ir al negativo de mi batería. Teniendo en cuenta eso, pues puedo decir que los elementos están unos seguidos de otros. Pongamos el ejemplo cuando todos nos cogemos las manos, ¿cierto? En un círculo, pues estamos creando un solo circuito, un circuito en serie donde la corriente va a ir por un solo camino, ¿sí? Va a pasar por el interruptor, por el bombillo 1, por el bombillo 2 y va a ir nuevamente a la batería. Cuando yo le doy clic acá enciendo, miren que los voltajes, inicialmente el de la batería, el elemento protector en este caso no consume energía. Quiere decir que el voltaje que hay en la batería es el mismo que hay en el interruptor. El primer bombillo que está acá, si se dan cuenta, pues tiene el voltaje, miren cómo se ve ahí, el voltaje todo está en rojito, ¿sí? Y en el segundo, miren que el voltaje disminuyó a la mitad. ¿Por qué? Porque resulta que el primer bombillo consumió una parte del voltaje y el segundo bombillo pues tiene el restante del voltaje que no consumió. Esto es lo que sucede en los circuitos en serie, que el voltaje que hay en la batería se va a dividir en el número de elementos que hay allí. Quiere decir que el primer elemento es quien va a recibir mayor cantidad de voltaje y se va a ir dividiendo lo que vaya quedando en el resto de los elementos. ¿Listo? Cuando uno de estos elementos se daña, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir que mi bombillo 2 se dañó, se quemó. Resulta que el otro elemento deja automáticamente de funcionar. ¿Listo? Eso para que pues siempre lo tengamos en cuenta en los circuitos en serie. Pasa eso. ¿Listo? Una sola corriente, división de voltaje en cada uno de los elementos. Ahora vamos a mirar qué sucede con esos circuitos en paralelo. ¿Listo? Entonces voy a poner una batería y voy a poner bombillas también para mirar qué sucede. Resulta que los elementos en paralelo son todos aquellos que tienen elementos unos conectados frente al otro. A diferencia de este, es como si yo les dijera a todos, bueno, vamos a cogernos todos de mi mano derecha. Entonces todos vienen y ponen acá la mano derecha. Y con la otra mano van a coger mi mano izquierda, ¿cierto? Entonces todos van a estar conectados a mi mano. ¿Listo? Es lo que pasa en los circuitos en paralelo. Entonces, si se dan cuenta acá en la primera línea que estoy conectando, ¿sí? Todos van a estar conectados a la parte positiva de mi batería. Y para cerrar mi circuito, todos van a estar conectados a la parte negativa de mi circuito. Automáticamente se encendió nuestro circuito, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque acá no le puse un elemento de protección. Entonces, miren qué sucede acá. Si se dan cuenta, son 3 elementos y el nivel del voltaje, a diferencia del circuito en serie, no disminuyó. Miren que todos tienen alrededor del círculo
el círculo amarillo, mientras que acá con los mismos 9 voltios que hay en la batería, solamente alcanzó para rellenar el circuito. Y acá tengo 3 bombillos a diferencia del otro. ¿Qué pasa en el voltaje en este tipo de circuitos? Y es que ese voltaje se divide, no se divide, sino que se mantiene, porque está directamente conectado a la batería. Por eso cuando ustedes hacían el ejercicio práctico con el profe Julián hace algunos años y conectaban directamente el LED a la batería, como el LED no tenía la capacidad de resistir todo eso, lo que hacía era quemarse, ¿sí? Y ya dejaba de funcionar. En este caso, mis bombillos resisten hasta 9 voltios, entonces quiere decir que están sosteniendo esa corriente. ¿Qué pasaría? Bueno, acá la corriente tiene la posibilidad de ir por 3 caminos, ¿sí? Quiere decir que en este caso se va a dividir 3 caminos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que yo quiero ir a la tienda, ¿cierto? Entonces yo tengo 3 opciones de ir a la tienda. Puedo ir de acá, derecho, o puedo darle la vuelta a la manzana y llegar a la tienda, o puedo ir hasta 3 cuadras a la redonda de mi casa y llegar a la tienda, ¿cierto? Entonces miren que son opciones diferentes que me dan para poder llegar al mismo sitio. Por eso tiene 3 o más caminos dependiendo de la cantidad de elementos que tenga conectados en paralelo. ¿Qué pasa cuando se daña uno de los elementos? Miremos, por ejemplo, voy a decir que se dañó el bombillo que está en el centro. Se dañó y miren qué pasó en este circuito a diferencia del circuito en serie y es que siguió funcionando. ¿Listo? Entonces, si uno de los elementos de este circuito se daña, solamente ese es el elemento que no va a funcionar, a diferencia de lo que pasa en el circuito en serie. Cuando yo hablo de circuitos mixtos, quiere decir que lo que hago es poder juntar un circuito en paralelo con un circuito en serie. ¿Listo? Entonces, pues acá tengo un circuito mixto que funciona igual de la misma manera. Tengo más caminos, ¿no? Y lo que hice fue combinar un circuito en serie con un circuito en paralelo. ¿Listo? Voy a dejar hasta ahí. Espero que hayan entendido algunos de los elementos que quería que trabajáramos en términos de circuitos. Este programa lo pueden descargar, no contiene virus. Si de pronto alguien quiere tenerlo, puede avisarme y yo puedo enviárselo. ¿Listo? Hijos, cuídense muchísimo, que estén bien y cualquier cosa que necesiten, ya saben cómo contactarme, vía correo o por el chat de Teams. Que estén bien, cuídense.